Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Nacho. Buenos días, Carlas. Es un ¿Qué tal? placer tenerte aquí en Siglantana Editorial, Nacho Bañeras. Pues gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Qué bien. Pues nada, Nacho Bañeras, ya tenemos un libro que publicamos con él el año pasado, que se llama La revuelta íntima del corazón. Y este año vamos a publicar otro libro, Nacho, que estamos súper contentos, que se llama Caminos hacia una actitud estoica. Prácticas para una vida serena. Qué bien, ¿no, Nacho? Poder pues, publicar ya un segundo libro. Pues la verdad es que sí, ¿no? Siempre es una alegría, ¿no? Que el trabajo, en este caso con el que he estado durante unos años, llegue a buen puerto, ¿no? Llegue a materializarse de esta manera y además de una forma muy bella, creo. Sí, yo creo que bueno, lo hemos tratado con mucho cariño, tanto la edición, el contacto contigo, la conexión. Pues vamos a leer un poco sobre Nacho. Nacho Bañeras es fundador y codirector de la plataforma Curasui, licenciado en Derecho y Filosofía, doctor en Filosofía, profesor de yoga y meditación y formador en acompañamiento filosófico. Colabora en el programa de radio Avui Sortim en Radio Nacional Española, compartiendo reflexiones filosóficas en torno a la actualidad. Autor de libros El acompañamiento filosófico, La actitud salvaje, La revuelta íntima, entre otros. Pero Nacho, es curioso, nosotros nos conocimos haciendo yoga hace quizás 7 o 8 años, No recuerdo, aquí en San Cugat, aquí en San Cugat, sí, y ahora ¿verdad? estamos aquí, ¿no? Tú Claro. escribiendo el libro y nosotros publicándolo, ¿no? El viaje de la vida, ¿no? El viaje de la vida. Ni idea de lo que podía ser en ese entonces y fíjate. Sí, sí, sí. Hablando de viaje, este libro es un viaje, ¿no? Es un viaje al corazón del estoicismo. ¿Cómo podríamos explicar lo que es el estoicismo a la gente que no lo conoce, o gente que lo conoce, pero quizá un poco de manera superficial? Pues yo creo que de una forma breve explicar el estoicismo implica decir que es una escuela filosófica que ya tiene unos 2500 años de antigüedad y que se caracteriza por, primeramente, querer llevar la filosofía a la vida, es decir, poder ofrecer un camino para dignificar la vida humana, ¿no? Para hacer virtuosa la vida humana. Por tanto, es una filosofía que busca llevar esta dimensión práctica a la cotidianidad y que además tiene una dimensión contemplativa, ¿no? Esta doble vertiente del estoicismo a mí me encanta. Primeramente busca pues, ofrecer un camino para llevar una vida virtuosa, pero por otro lado también enfatiza esta dimensión contemplativa del ser humano que implica deshacerse, ¿no? De lo que creemos ser. ¿No? Sí. Yo la presentaría así de una forma sucinta. Muy bien. Hay un concepto del estoicismo que es la contemplación, que en el fondo lo que hace es que nos invita a pararnos, ¿no? Pararnos un poquito para observarnos. En estos tiempos tan veloces y raudos, claro, la gente tiene tiempo para pararse, contemplar. ¿Qué consejo darías a alguien que esté escuchándote y quiera precisamente poder conectar con la contemplación? Pues sí, no, comparto la premisa desde la que partes, ¿no? Como contemporáneo o sea, también experimento, ¿no? Esta dificultad en parar y esa dificultad en parar a mí siempre me gusta poner como dos focos de atención. Uno tiene que ver con un contexto que no nos facilita para nada parar, ¿no? Un contexto que nos quiere productivos, que nos quiere como ausentes de nosotros mismos. Y por tanto, creo que hace falta, ¿no? Creo que la filosofía hace falta que aporte una dimensión crítica, que creo que el estoicismo la tiene. Entonces, esa dimensión crítica que no ha sido, a mi modo de ver, muy reivindicada en el estoicismo, yo quiero volverla a poner encima de la mesa. Y seguidamente, ¿no? Más allá de la dimensión crítica hacia nuestro contexto, también ver qué hacemos con nuestra falta de tiempo, ¿no? Porque evidentemente nuestra falta de tiempo y el intentar ser productivos todo el rato nos aleja de nosotros mismos, ¿no? Y este alejamiento de nosotros mismos provoca la experiencia de la sensación de carencia interna, Mm, de vacío interno, mm, con lo que aparece muchas veces la sensación de ansiedad, mm. de angustia, con la que paradójicamente aceleramos la actividad, ¿no? Entonces, creo que recuperar el estoicismo, que justamente, como decías, tiene esta dimensión contemplativa, implica darnos cuenta de que a menudo cuando paramos, lo que estamos haciendo también es acercarnos a nosotros mismos, es colocarnos junto a nosotros y
en este estar colocados junto a nosotros podemos experimentar la sensación de que nos acompañamos, ¿no? De nuestra presencia. Y ahí empieza la actitud contemplativa, ¿no? Cuando recupero la presencia o el estar conmigo. Sí, muy bien, Nacho. Y luego vamos directamente al libro. Hay un capítulo que es Eres lo que piensas, que se podría decir que es al principio, y empiezas con una cita del emperador Marco Aurelio, ¿no? Que dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Que también he estado pensando que Buda, ¿no? En su libro Dharmapada también empieza con que somos lo que pensamos, ¿no? Y está claro que los estoicos esto lo tenían muy claro. Pero ¿cómo podemos llegar diríamos, a que estos pensamientos no nos lleguen a dominar como nos llegan a dominar? Es decir, ¿cuál es la metodología que el estoicismo, porque tiene una metodología para poder vivir más o menos tranquilos, ¿no? Con esta vorágine de pensar y pensar? Esto lo desarrollas muy bien en el libro. Sí, bueno, de entrada, qué curioso, ¿no? Que puedan aparecer, ¿no? En este Sí. caso, en el budismo, en el estoicismo, frases prácticamente Sí, idénticas, y creo que cito el Dhammapada en el principio del libro. Sí. Y sí, efectivamente, los estoicos ofrecen toda una metodología para ocuparnos de nuestra forma de pensar, porque generalmente la damos por natural y la damos por válida sin preguntarnos. Y así de entrada, el primer paso es tomar distancia, ¿no? Respecto diría, a lo que pensamos y a cómo pensamos, ¿no? El cómo se refiere a la velocidad, por ejemplo, en la que pensamos o en el tono en el que pensamos y, evidentemente, respecto al contenido, ¿no? Poner distancia para colocarnos, como dicen los estoicos, en modo observador, ¿no? Escuchando, primeramente escuchar qué es aquello que pienso para darme cuenta de los contenidos. Y a través de esta escucha se produce un distanciamiento, ¿no? Me puedo distanciar de lo que pienso y muchas veces lo que hacemos es vivir a través de lo que pienso, es decir, sin mantener distancia respecto a aquello que estoy pensando. A través de esta distancia entonces es cuando puedo empezar a cuestionar, preguntarme y modificar aquello que pienso. Sí, también hablas mucho del tema de las creencias, que claro, vivimos, ¿no? Sujetos a unas creencias, muchas que nos vienen dadas por el entorno familiar, social, y claro, a veces nos impiden, ¿no? El desarrollo. ¿Cómo podemos deshacer estos nudos tan fuertes que nos han acompañado desde el nacimiento, que nos han dicho que seamos de una manera? Porque en el libro lo propones, ¿no? Deshacernos un poco, que eso es bastante revolucionario, de con lo que nos hemos identificado toda la vida. Claro, con lo que nos hemos identificado y al lugar hacia donde queremos Sí, ir, ¿no? Yo me he identificado con unas creencias y muchas veces esas creencias también marcan el ideal al que me gustaría ir, ¿no? Si yo me he sentido, por ejemplo, pues tonto o teniendo poco valor, mi ideal será mostrar mi inteligencia o llegar a conseguir valor, ¿no? Entonces me meto en una película pues que evidentemente comporta sufrimiento, porque hay un esfuerzo en mostrarse continuamente inteligente o en querer llegar a ser alguien, ¿no? Y es un esfuerzo que lo hago por contrarrestar un conjunto de creencias. Entonces quizás es más directo ir a cuestionar esas creencias, ¿no? Y ver que quizás aquello que estoy buscando en realidad ya lo tengo. Y lo tengo porque soy un ser humano, ¿no? Un ser humano que tiene una dignidad y que ya por sí mismo tiene un valor. Entonces, bueno, hacer ¿no? Esa reestructuración para encontrarme desde el inicio, pues bueno, tiene que ver con lo que dices, ¿no? Cuestionar las creencias. Sí, y también una cosa que a veces, digo para la gente que nos está escuchando, que puede pensar que todo es como muy abstracto, ¿no? ¿No? Que el estoicismo tiene una parte muy práctica, ¿verdad, Nacho? En cierta medida algunos se retiraban y todo, ¿no? Para poder llegar a conectar pues, con esta... Sí, a mí lo que me gusta del estoicismo es que no es no es una filosofía que lo cubre, de hecho Sí, no le interesa reflexionar en exceso sobre la vida, sino que es una escuela que lo que busca es habitar. ¿Habitar qué quiere decir? Habitar quiere decir que en muchas ocasiones la vida comporta tener miedo, la vida comporta dolor, la vida comporta sufrimiento, y lo que enseña el estoicismo es cómo habitar estas emociones, no cómo escapar de ellas, no cómo superarlas, sino cómo habitar. Y la forma de habitar es muy sencilla, en realidad es haciéndonos compañía. ¿Qué quiere decir haciéndonos compañía? Bueno, pues en realidad cuando alguien está dolido o está sufriendo, no le va bien que le digamos, pues deja de estar triste o la vida es bonita. No, lo que va bien es la compañía, ¿no? La compañía cálida, amigable, compasiva. Pues esa es la actitud que presentan el estoicismo y es una actitud que si la dirigimos hacia los demás,
también la podemos dirigir hacia nosotros, ¿no? Y esa es la actitud que creo que, bueno, para mí es muy bella y a la vez, Sí, ¿no? Ofrece esta calidez que me parece muy necesaria. sí. Me gusta mucho el concepto este de habitarnos, ¿no? De estar con nosotros mismos. A veces es doloroso, a veces puede ser placentero, pero tener esta capacidad, ¿no? No de estar todo el rato rechazándolo o evitándolo. Y luego, Nacho, hay un tema que es bastante, bueno, que propones, ¿no? Que son como tres maneras de vivir, ¿no? Es un poco durito leerlo, ¿no? Porque te das cuenta dónde estamos. El primero hablas del vivir consumista, el vivir victimista y luego propones el vivir de manera filosófica. ¿Nos Ujú. podrías brevemente Bueno, hablarnos? son tres formas que se me ocurrieron a mí, podríamos desglosar, ¿no? Creo que hay más estilos de vida, pero el primero tiene que ver con el poner el foco afuera, ¿no? El vivir consumista, porque muchas veces tengo la sensación de que vivimos la vida buscándola exprimir al máximo, buscando sacar el máximo de experiencias de la vida y ahí colocamos la mirada afuera, como decía al principio, olvidándonos de el poder estar con nosotros, ¿no? Y olvidándonos también de toda la capacidad transformadora que implica el hecho de vivir. Esa sería para mí la vía consumista, que también implica la vía productiva, ¿eh? A Claro. menos que no tengas mucho dinero, consumir demanda también trabajar, ¿no? Y luego está la vida victimista. La vida victimista, yo señalaba en el libro, me parece, que es aquel estilo de vida, mm, digamos, que es consciente de la dimensión de sufrimiento que comporta la vida o el contexto, pero que se coloca como una víctima, es decir, se coloca Sí. pasivamente. Se coloca pasivamente. Y ahí creo que una de las virtudes estoicas es el coraje, la El coraje. valentía. ¿No? Pues bueno, muchas veces nuestra vida implica coger las riendas y, como decía antes, ¿no? Criticar nuestro entorno y asumir que tenemos una cierta capacidad de respuesta respecto a nuestra propia vida, es decir, una capacidad de poder hacer de nuestra vida algo virtuoso, ¿no? Sí, también me gusta mucho lo de este concepto de honrar nuestro anhelo de felicidad. Parece que la felicidad es una palabra, ¿no? Que ahora cuando la hablas con alguien, ¿qué me estás diciendo la felicidad? ¿No? Como si fuera otro Mm, producto. Y, o sea, la felicidad es algo que, aquí lo dices en el libro, que lo buscamos. Pero me gusta mucho el anhelo, ¿no? Como algo que te mueve hacia. Esto sí. los estoicos lo tenían claro. Claro, todo el mundo antiguo lo tenía, creo que muy claro. Nosotros lo hemos perdido, Claro, ¿no? hemos Pero modificado el por concepto de qué? felicidad, ¿no? Bueno, porque se ha vuelto un concepto que se ha convertido más en una zanahoria, ¿no? Un concepto más materialista, un Exacto. concepto que tiene que ver con la acción, ¿no? Ha ido modificándose. Pero sí, los estoicos entendían que cada ser humano tiene un anhelo, el anhelo de buscar la felicidad, que también es la cara opuesta del malestar, es decir, cuando notamos malestar, en realidad nos estamos señalando a nosotros mismos, diciendo a nosotros mismos que aquello que estamos viviendo pues no nos satisface, es la misma cara o la misma moneda. Y entonces honrar ese anhelo es escucharlo, ¿no? Me permite tener como una brújula dentro que de alguna manera me señala lo que estoy buscando, ¿no? Escucharlo y creo que podemos afinar a medida que vamos madurando, afinar la escucha a ese anhelo. Creo que es lo que nos permite ¿no? orientar nuestra vida y creo que entonces honrarlo es importante. Sí. Y en cierta manera, este anhelo de felicidad también es admitir, como lo dices bien en el libro, admítelo, tienes miedo, bienvenido a la humanidad. Y es curioso porque no planteas el miedo como algo negativo, terrible, como también se plantean en estas épocas, que parece que nadie tenga miedo, sino al revés, planteas acercarnos al miedo, habitar con él, ¿no? Quizá en cierta medida para poder trascenderlo o al menos poder estar a gusto con él, ¿no? O Sí, aceptarlo, ¿no? No sí, sé. o sea, aquí también aprovecho, ¿no? El estoicismo generalmente se ha visto como una escuela, o sea, se ha divulgado como una escuela que no, que quiere ser, ¿cómo decirlo?, Sí, impertérrita muy dura, respecto, sí. ¿no? Respecto a Sí, lo emocional, exacto. pero creo que también se puede interpretar, o creo que una interpretación más correcta implica pensar que los estoicos tenían esta capacidad de aceptar esta dimensión pática de sentimientos del ser humano, ¿no? Y una es el miedo. Y claro, el miedo tiene una función adaptativa, necesitamos y está muy bien tener miedo, ¿no? Lo que muchas veces tenemos miedo al miedo,
¿no? Miedo al Le miedo. tenemos miedo al miedo y entonces huimos de él. Por eso es importante la actitud cálida, ¿no? La actitud de acompañamiento con la que presento la actitud estoica, porque muchas veces vamos a tener miedo y entonces es importante saberlo acoger, saberlo habitar para poder estar en el mundo. Y hay una cosa muy clara. eh, Todo aquello, o sea, el deseo comporta miedo. Si yo deseo algo, también voy a tener el miedo a perderlo o no conseguirlo. Por tanto, ambas van muy juntas. Para mí lo importante es poder habitar a ambas. No puedo desear sin distanciarme del deseo, del miedo, perdón. Entonces, combinarlas me parece importante. Muy bien. También hablas de que estamos escindidos, ¿no? de nosotros mismos y del mundo. En cierta manera hablas de que estamos fragmentados. ¿Cómo podemos poco a poco este fragmento, pues quizá convertirlo más en una unidad o estar más en armonía, ¿no? con nosotros mismos? Porque está claro que la fragmentación donde nos lleva es pues, al sufrimiento, al estrés, ansiedad, ¿no? Un poquito. Bueno, Sí, un poquito no, mucho, ¿no? a la sensación de estar alejados, ¿no? Alejados. Y por tanto también nos lleva muchas veces a la experiencia de la soledad. Sí. De entrada, esta sensación de alienación o de separación respecto a mí mismo la vivo, por ejemplo, con el cuerpo, ¿no? El cuerpo lo referimos muchas veces como, Sí. como una máquina, ¿no? El cuerpo como si fuera Sí. un ente que me acompaña, pero el cuerpo también soy yo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ¿no? En lo corporal, recuperar que yo soy mi dimensión corporal, pues es acercarme a mí mismo un poco más, ¿no? Entonces creo que esa necesidad de acercarme a mí mismo tiene que ver también con lo que decía antes, ¿no? La capacidad de conciencia, el darme cuenta de mi dimensión corporal, darme cuenta de que muchas veces como pienso es a menudo metiéndome mucha caña, Sí, ¿no? Cuando sí. dialogo conmigo mismo, pues muchas veces tengo un discurso muy duro respecto a mí, ¿no? Con mucha exigencia, con culpa. Entonces, bueno, ahí creo que la actitud de amabilidad que proponen los estoicos, que no es solo aplicable a los otros, sino a mí mismo, también ayuda, ¿no? Este acercamiento a poder vivir de una forma más armoniosa, que luego implica la serenidad estoica conmigo mismo. Muy bien. Seguimos pues profundizando en el libro, que os lo recomiendo, es un libro muy bien escrito y lo que digo, es un libro muy práctico para practicar también, no solo teórico. Y bueno, hay el apartado Habítate, ¿no? Que esta me das una importancia muy profunda en el libro. Y pones diríamos, hablas de Marco Aurelio también, en ningún lugar puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma. Es decir, no parece contradictorio, pero en el fondo nos está diciendo que nos tenemos como que aislar un poquito, ¿no? Para encontrar esta paz, pero claro, vivimos en una sociedad. Bueno, tú eres padre, yo soy padre, tenemos familia. ¿Cómo podemos, o el estoicismo tiene alguna receta para poder mantener este equilibrio? Creo que es lo que buscamos, ¿no? Claro, es que la dimensión de habitarnos va hacia adentro y hacia afuera. Esto es muy Hacia bueno. adentro y hacia afuera, Muy ¿no? bueno, muy bueno. Hacia adentro tiene que ver con el intentar, bueno, y está referido también a la actitud estoica, ¿no? Una actitud respecto a mí mismo, una actitud de convivencia conmigo mismo, pero los estoicos eran conscientes que el mundo también era un habitáculo, ¿no? También Claro. y un habitáculo en el que todos estamos hermandados, todos partimos de un mismo origen, por tanto, somos hermanos los unos con los otros, es un discurso que recogerá el cristianismo. Y claro, tenerlo presente entonces convierte, ¿no? Este mundo que parece que todos seamos enemigos, competiendo entre nosotros, pues tener esta premisa del estoicismo clara también, ¿no? Permite habitar el mundo de otra manera. Y hoy lo tenemos muy deshabitado el mundo, ¿no? Sí. Es muy inhóspito. Sí. Sí, hasta tienes como una pequeña práctica que me gusta mucho, que la verdad es que me emocioné cuando lo leí porque me tocó, que se llama Visualiza tu hogar y hablas, puedes visualizar tu hogar como una ermita, un pequeño jardín, una hoguera, un templo, una flor o un árbol, una casa. Tanto da la forma de tu hogar. Lo importante es que te des cuenta de que es un lugar sagrado, en la medida que es tu centro. Me gusta mucho, un lugar donde se manifiesta tu anhelo. Es decir, un lugar sagrado, ¿no? Estés donde estés. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí recojo la palabra sagrado porque muchas veces la asociamos
Sí. a instituciones religiosas o incluso a religiones. Y sagrado tiene que ver con, sagrado etimológicamente quiere decir algo así. Ahora, el lugar donde aparece lo real, Lo ¿no? real. Lo real, lo que se está dando. Entonces creo que poder caldear nuestra interioridad, poder habitarnos, implica también dejar que aparezca lo real, lo que realmente es importante, ¿no? Entonces de ahí lo sagrado. Me parece que es importante Sí. donde se manifiesta lo real, ¿no? Donde se expresa lo que hay. Estés donde estés, ¿no? En el fondo, Estés donde darle estés. como la importancia de habitar un momento, ¿no? En el momento en el que estás. Esta concepción del presente, ¿no? Que también conecta con otras tradiciones orientales. También los estoicos también lo tienen, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y que está también muy conectado con la amabilidad, Con la amabilidad. ¿no? Con también Sí. ofrecer ese hogar al otro, ¿no? Porque en realidad la amabilidad es ese ofrecimiento de espacio y tiempo que le podemos dedicar a otra persona de una forma cálida, ¿no? Claro. Eso sería el habitar el mundo, ¿no? En relación a los demás o en relación a la naturaleza también. Sí. El tema de la naturaleza luego también lo vamos a abordar. Esto me gusta. Ocúpate de tus pensamientos. Son tu vida. En este capítulo, en el fondo, lo que tenemos que hacer es ser responsables, ¿no? Es decir, lo que pensamos, en cierta manera, nos lo llegamos a generar nosotros. Por eso esta ocúpate, que es como imperativo, me gusta. Porque es como, oye, responsabilízate, no empieces a dar culpa. Esto que decías, la manera victimista, no. Son tus pensamientos, es tu mente y tú puedes cuidarla, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos para cuidarnos esta mente saltamontes que llama, o mente rana, que va buscando todo el rato ávidamente algo para, ¿no? Para consumir y luego cambia? Sí, ah, pues a mí me ha servido mucho el poder escuchar eh, a qué están reaccionando esos pensamientos, es decir, qué hay de fondo de esos pensamientos, porque muchas veces los pensamientos se construyen em, teniendo de fondo una emoción que tiene que ver muchas veces con el deseo o que tiene que ver con el miedo y que tiene que ver en este caso con el buscar cosas fuera que ya me imprimen una cierta velocidad, que ya no me permiten preguntarme y que me llevan a vivir una vida reaccionando, ¿no? Entonces, el ocúpate quiere decir el pregúntate, ¿no? Podríamos decirlo así, el pregúntate por qué estás pensando lo que estás pensando, ¿no? ¿Qué es lo que hay de trasfondo en eso, ¿no? Porque muchas veces ocupándote directamente de lo que hay de trasfondo, pues te ahorrarías, ¿no? Todo el recorrido al que te llevan los pensamientos. Pero claro, para hacer esta, diríamos, introspección, vamos a decir, ¿no? O llegar a conocernos a nivel más interno, de manera intelectual nos vamos a engañar. Yo creo que se necesita una cierta práctica, pues meditar. Me gustaría también, Nacho, que aparte de que eres un filósofo, también tienes una práctica. Llevas muchos años practicando. ¿Nos podrías un poquito explicar precisamente cómo te ha ayudado la práctica para poder aplicar esta máxima estoica? Claro. Y claro, es lo que dices, ¿no? Entendemos la filosofía como muchas veces como un mero pensar, pero la filosofía no es solo un mero pensar. Exacto. Esa es una dimensión de la filosofía. Una dimensión de la filosofía también importante es la capacidad de escucha que tiene o la capacidad de sensibilidad que tiene. Entonces, cuando buscamos colocarnos sensibles, cuando queremos escuchar a alguien, ver una obra de arte o verla o contemplar la belleza de la naturaleza, nos colocamos disponibles, ¿no? Los colocamos en el lugar adecuado, que es lo que quiere decir disponibilidad. Y colocarnos abiertos, diríamos hoy, ¿no? Abiertos, perceptivos, pues ya es una actitud meditativa. Una actitud meditativa implica bajar, ¿no?, la atención de los pensamientos a mi cuerpo, a mi respiración, estar en el presente, ¿no? Estar en el presente, que es algo bastante obvio, pero que hemos olvidado. Y que la filosofía también, la filosofía estoica principalmente, tenía muy en cuenta, ¿no? Podernos colocar disponibles para esta apertura y esta capacidad de sensibilidad, ¿no? Sí, muy bien. Y luego también hay otro apartado que es gobierna tu vida, ¿no? Vive conforme a la naturaleza. ¿Cómo podríamos, diríamos, explicar qué significa vive conforme a la naturaleza? Es decir... Bueno, este lema del estoicismo a mí me encanta. Sí, por eso, a ver si lo puedes desarrollar un poquito. De la filosofía estoica.
ser coherente con la naturaleza tiene dos dimensiones. Para los estoicos, lo resumo así, para los estoicos, ser humano, a ser humano no se llega con el nacimiento, sino que digamos que entienden el ser humano como una planta, una flor que quiere florecer, ¿no? Que puede dar sus frutos. Entonces, dar sus frutos son dos vías lo que ofrece el estoicismo. Uno es poder vivir una vida virtuosa, una vida excelente, es decir, como seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar las potencialidades que inherentemente llevamos internas, ¿no? Como seres humanos. Y de ahí, o sea, la capacidad de florecer como seres humanos que tenemos desarrollando nuestras virtudes, ¿no? La prudencia, la justicia, Sí. el coraje. Y luego, ser coherentes con la naturaleza también tiene que ver con desarrollar o descubrir nuestra actitud contemplativa, ¿no? Nuestra capacidad de ser conscientes. Cuando el ser humano llega a percibirse a sí mismo consciente de sí, y cuanto más lo desarrolla y más habita esa dimensión mejor, es cuanto más coherente está siendo con la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que estoy desarrollando mi plena naturaleza. La plena naturaleza del ser humano es ser consciente. Por tanto, estoy siendo coherente con mi naturaleza. La estoy correspondiendo. ¿No? De ahí que este sea el gran lema de la filosofía estoica. Estoica, sí. Luego también, Nacho, siguiendo con el libro, que bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, hablas vivir en el asombro. Cuando leí esto, dije, esto sí. Y de repente, recuerda que morirás. No, es curioso, ¿no? Pero, ¿cómo se puede compaginar con estos conceptos? Claro, vivir en el asombro, recuerda que morirás, ¿no? Es como, parece antagónico, Parece antagónico, pero en pero realidad no lo se es. potencia y no se Exacto. pueden entender si no son juntos. El estoicismo es quizás para mí la escuela filosófica que más repite el memento mori, el Sí, famoso recuerda que morirás, ¿no? Porque creo que es un estimulante, que por un lado es un estimulante, es decir, nos recuerda que somos seres finitos, ¿no? Nos recuerda que, pues siendo seres finitos, no tenemos todo el tiempo por delante, pero es que además no sabemos cuánto tiempo tenemos. Por tanto, y damos por hecho que continuaremos sí, viviendo sí, mañana sí. o al momento siguiente. Entonces, recuperar el asombro tiene que ver con que en realidad es asombroso que estemos vivos y que continuemos estando vivos, ¿no? Eso Sí. nos zarandea y nos abre los ojos, a lo que muchas veces tenemos los ojos ya de adultos acostumbrados a todo, ¿no? Pero creo que es importante recuperar esta capacidad de admirarnos de lo más obvio, en este caso, que continuamos vivos, ¿no? Y también el estoicismo, con este memento mori, nos recuerda que para acercarnos a morir y si puede ser a envejecernos incluso, pues demanda una preparación por nuestra parte, porque es una experiencia confrontadora, ¿no? Confrontadora porque pone encima de la mesa nuestra finitud y creo que eso como seres humanos pues supone para nosotros un reto, ¿no? Entonces, bueno, hay que ocuparse de eso. Para el estoicismo es importante ocuparse bueno, pues, de nuestro horizonte finito, que sabemos desde muy pequeños. Sí. También el concepto de vivir en el asombro también puede estar relacionado con la belleza, ¿no? También vivir como observar la naturaleza, ¿no? Cualquier momento. Hmm. Darle como importancia el hecho de estar vivo. Es lo que dices, es que el hecho de estar vivo es increíble. Que estemos tú y yo aquí hablando. Imagínate la Claro, cantidad de cosas, de condiciones, ¿no? Que se han tenido que dar para que estemos aquí hablando de filosofía de un libro tuyo. Y esto a claro. veces lo damos por hecho. 2 micros aquí, Ale grabándonos y es asombroso, ¿no? Verdaderamente. Claro, y eso también tiene que ver con un cambio, ¿no? De la antigüedad a la modernidad. En la modernidad valoramos más la vida activa, ¿no? Entendiendo vida activa como la vida productiva. Modo hacer. Pero eso la antigüedad lo vivía como, esa es vivir en el orden necesario de la vida, ¿no? En lo que es bueno, pues sí, la necesidad de la vida. Pero trascender la dimensión de necesidad de la vida, que es justamente lo que nos hace libres, es pues esa dimensión que muchas veces por la productividad justamente no podemos tener y nos refleja nuestra propia esclavitud, ¿no?
contactar con el ámbito de la belleza, con el juego. Son dimensiones, por ejemplo, estas dos, que no funcionan en base a la utilidad, la instrumentalidad, la necesidad, sino que son dimensiones de la vida que las trascienden y nos permiten entonces conectar con nuestra libertad, ¿no? Eso primeramente. Y a la vez nos permiten pues acercarnos a la dimensión lúdica o a la dimensión de belleza, ¿no? Que también tenemos muy olvidada, ¿no? Y la belleza es lo que es uno de los elementos que nos permite contactar con el asombro o, digamos, eh, habitar el lugar en el que estamos, ¿no? La belleza nos permite, pues, esa calidez, nos da esa calidez para habitar. Sí, lo que pasa es que, claro, en cierta manera la belleza también la tenemos que cultivar, ¿no? Tener estados más refinados, hay que ir más a museos, leer más, ¿no? Tener conversaciones con amigos, pues quizá dejando el móvil, hacer algún retiro, ¿verdad? Porque la belleza es algo que también... Sí, o sea, para mí la belleza, poder acercarnos a la belleza, es en realidad, implica hacer un cambio respecto a nosotros mismos, ¿no? Pues eso, con lo que decías, ¿no? Ralentizar los ritmos, dejar los chismes, eh, bueno, ser más amable, ¿no? Implica una Mm, conversión respecto a nosotros mismos y entonces la belleza está, ¿no? está, Lo que no la no vemos, la ¿no? vemos. Que está muy relacionado, que hablas también sobre todo del ego, ¿no? De quizá un poco desprendernos de este ego a veces que nos ata a nuestra misma, como nuestro mismo sentimiento o emoción, ¿no? Que parece que seamos incapaces de observar que hay todo un mundo. ¿Qué hacemos con este ego, Nacho? ¿Qué nos dicen los estoicos que hacer con este ego? Claro, sí, ¿no? Parece que tengamos una vocecita aquí que todo lo quiere tener Sí, controlado, sí. que tiene un horizonte, que tiene unos deseos, ¿no? Y que eso, el escuchar esa vocecita, pues nos impide muchas veces escuchar de una forma amplia y colocarnos disponibles frente a lo que está pasando y a lo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que este ego se construye por nuestro propio miedo y ocuparnos del miedo, ¿no? El miedo de pues que digamos todo eso no vaya a pasar, pues ya implica descentrar ese ego, ¿no? Y descentrar ese ego nos permite abrirnos, ¿no? Abrirnos a lo que esté pasando. Creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces el estoicismo es una filosofía de vida que busca este descentramiento respecto al ego, Mm. ¿no? Que en cierta manera también para poder descentrarnos hay que aceptar que vamos a morir, la finitud, que esto los estoicos lo tenían muy claro. Yo te quería hacer una pregunta porque el tema de la muerte, nuestra sociedad es como que vive como si no tuviéramos que morir. Es como si nadie muere, hasta al revés. Muere alguien, lo entierras y ya nadie habla. Es como que no existe la muerte. ¿Tú no crees que es un síntoma de una sociedad que algo le falla en este Ujú. sentido? Porque claro, el hecho de morir es como el nacimiento, es que es algo muy fuerte. Es como muere el abuelo, hasta luego. Y es como que cuando intentas hablar con alguien de la muerte, no, a ver, hay gente que, pero en general la gente lo evita. Es como que no, 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 no. Y el dolor también, ¿no? El hospital no Sí. se ve o tal. Es como, ¿por qué esto? ¿Qué ha pasado, Nacho, para llegar a este punto? Bueno, así de entrada, ¿no? Diría que sí que tenemos, ¿no? Sí que estamos teniendo muchas resistencias a contactar con el sufrimiento y eso Hmm, también contactar con la muerte. Am, y también, o sea, primero hay una dificultad para preguntarnos qué hacer con el sufrimiento, ¿no? Huimos del sufrimiento cuando forma parte de la vida y creo que es importante escuchar, habitar ese sufrimiento y ver también hacia dónde nos lleva, porque muchas veces hacia dónde nos lleva el sufrimiento pues es a la necesidad de estrechar vínculos entre nosotros para sostener, ¿no? Es para cobijar ese sufrimiento, ¿no? Necesitamos del otro. Entonces, no, justamente no contactar con el sufrimiento nos aísla. Bueno, creo que hay todo un recorrido interesante por hacer con eso. Y porque también la muerte y el sufrimiento confronta nuestro estilo de vida, ¿no? Cuando se muere alguien, aparecen reflexiones internas de no aproveché suficientemente tiempo hmm, con él o estoy priorizando con pues, el trabajo, que sí. muchas veces pues, no es lo que me gustaría priorizar, ¿no? Nos confronta el trabajo.
lo que luego la precariedad de la vida que llevamos entre todos ya nos devuelve otra vez al bucle en el que estamos inmersos y nos olvidamos, ¿no?, de estas reflexiones importantes. Entonces, bueno, creo que sería interesante poner encima de la mesa esta dimensión de la muerte y del sufrimiento para ver cómo nos pueden ayudar a transformar nuestra propia vida y la dimensión social en la que habitamos. Muy bien. Pues Nacho, iremos acabando. Yo recomiendo este libro, Caminos hacia una actitud estoica, porque nos confronta. Es como también nos hace ver, es como una radiografía de nuestra alma, dónde estamos y cómo podemos mejorar. Pues lo que comentas, para estar más conectados, para vivir más en el asombro, para aceptar que vamos a morir, pero también que estamos vivos, dar la importancia. Por lo tanto, encuentro que es un libro muy valiente, Nacho, y estamos muy contentos. ¿Y qué le dirías a la gente? ¿Por qué este libro, Nacho? Bueno, gracias por la No, lo pienso porque me leo muchos libros y este la verdad es que lo disfruté muchísimo. Bueno, de entrada creo que lo que he querido hacer de una forma humilde es presentar lo que el título muestra, ¿no? Caminos, como pequeños recorridos prácticos, porque creo que la dimensión práctica implica honrar el estoicismo, ¿no? A ellos les interesaba poder ofrecer una filosofía de vida y eso es lo que quiero respetar en el libro. Entonces son vías que quizás una no sirve para una persona, pero sirve la otra. ¿No? Diferentes caminos con los que poderse sentir interpelado. Y entonces yo animaría, es decir, los estoicos confían en el ser humano. Yo creo que esa confianza es importante volver a ponerla encima de la mesa. Que cada cual puede vivir, puede afinar la virtuosidad que ya lleva dentro, ¿no? Entonces solo necesita escuchar y ser valiente en eso, ¿no? Y poder decir, yo también, ¿no? Porque soy una persona humana, ¿no? Yo creo que esa confianza en la humanidad del estoicismo creo que es una bandera que estaría bien tenerla en cuenta en nuestro presente, ¿no? Porque hay mucha desconfianza también respecto a nosotros mismos. Qué bonito esto, ¿no? De que los estoicos confían en el ser humano. Siglantana también confiamos en el ser humano y sabemos que Nacho también, que participamos dentro de esta filosofía, ¿no? Y nada, y también decir que de Nacho, no solamente tenemos el libro de Nacho, también vamos a hacer un curso que justo se trabajará este libro, que empezaremos creo que en abril, que se llama Caminos para ser un estoico. Es decir, Nacho, y también tendremos el ebook, tendremos el audiolibro, una entrevista contigo. Es decir, que el lema de Siglantana más que libros, tú eres la primera persona que lo vamos a... Y estamos súper contentos, Nacho. Simplemente agradecerte. Muchas gracias, me alegro de ser el primero y qué bien que tengáis esta dimensión más amplia, ¿no? De poder ofrecer todo lo que hay detrás de un libro, ¿no? Que creo que es mucho. Sí, sí. Y bueno, Nacho, nos vemos en la presentación del libro, que seguramente será a principios de abril, ¿no? Finales de marzo, principios de abril. No, es verdad. No, vale. Más o menos, vale, ¿no? Que animaremos a la gente a que también venga. Por supuesto, y a compartirlo, ¿no? Y a compartirlo. Las resonancias. Sí. Exactamente. Es importante ver el libro como algo vivo también, no como un objeto, sino el libro como algo vivo, que trasciende el mismo libro. Exacto, eso es lo que luego pasa, ¿no? Claro, conoces al autor, luego la gente lee, comenta, exacto. ¿no? Y se va produciendo toda una... Sí. Pues nada, un placer estar contigo un día con Nacho Bañeras y seguiremos con otros autores y un abrazo muy fuerte. Gracias, Nacho, por estar aquí en Siglantana. A vosotros.